¿Qué estructuras yacen bajo el océano que ellos no quieren que sepas que existen? ¿Qué evidencias fueron catalogadas, archivadas y luego ignoradas? Bajo millones de kilómetros de agua, el fondo marino guarda formas que no encajan con la geología conocida. Plataformas, ángulos rectos, escaleras, alineaciones imposibles. No hablamos de mitos. Hablamos de registros oficiales, sonar militar, estudios universitarios y debates que siguen abiertos. La pregunta no es si están ahí. La pregunta es, ¿por qué aún no sabemos qué son? Durante décadas, equipos científicos, instituciones oceanográficas y universidades han cartografiado el fondo marino con tecnología diseñada para fines muy distintos. Búsqueda de naufragios, exploración petrolera, estudios de contaminación o defensa naval. En ese proceso han aparecido anomalías. No rumores. Datos. Imágenes de side-scan sonar, mapas batimétricos multiaz, muestras geológicas recuperadas por RO versus, análisis de laboratorio y, en algunos casos, testimonios bajo juramento de investigadores principales. Parte de esta información procede de expediciones financiadas por gobiernos. Otra, de proyectos académicos publicados. Y una fracción significativa, de documentos liberados tras solicitudes de acceso a la información. Esto no son teorías de conspiración. Son casos documentados que presentan discrepancias reales entre la explicación oficial y la evidencia observada. En algunos, la explicación geológica es plausible. En otros, insuficiente. Y en unos pocos, simplemente inexistente. A lo largo de este documental analizaremos 10 estructuras submarinas que comparten un patrón inquietante. Geometría precisa, organización espacial y características que desafían los procesos naturales conocidos. Comenzaremos con los casos más prudentes. Aquellos que, aunque extraños, podrían tener un origen natural, o al menos así se nos ha dicho. Caso 1. El monumento de Yonaguni. El 13 de septiembre de 1987, frente a la costa de la isla de Yonaguni, el punto más occidental de Japón, el operador de buceo Kiachiro Aratake realizó un hallazgo inesperado a 25 metros de profundidad. Lo que vio no parecía un arrecife. Ante él se extendía una estructura colosal de aproximadamente 50 metros de largo y 20 de alto, compuesta por plataformas escalonadas, muros verticales y ángulos rectos casi perfectos. Las superficies eran planas. Algunas se prolongaban durante decenas de metros sin irregularidades visibles. Los encuentros entre planos formaban ángulos de 90 grados, algo extremadamente raro en erosión marina caótica. Había escalones, terrazas, y lo más inquietante, simetría. En 1992, el geólogo marino Dr. Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyus, inició un estudio sistemático del sitio. Lo que comenzó con escepticismo se transformó, tras más de 100 inmersiones durante 15 años, en una conclusión controvertida. La explicación dominante sostiene que Yonaguni es una formación natural de arenisca y lutita, rocas que tienden a fracturarse en planos rectos siguiendo sus capas sedimentarias. Según esta narrativa, la erosión marina habría esculpido accidentalmente una estructura que parece artificial. Kimura documentó elementos difíciles de reconciliar con ese argumento. Bordes rectos continuos de hasta 15 metros. Depresiones en forma de estrella. Lo que parece un rostro tallado. Marcas compatibles con herramientas. Un camino perimetral. Formaciones triangulares alineadas. Además, estalactitas asociadas a cuevas cercanas sugieren que la estructura estuvo expuesta al aire hace entre 8.000 y 10.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. El geólogo Dr. Robert Koch, de la Universidad de Boston, reconoció que muchas características pueden explicarse geológicamente, pero admitió que algunas podrían indicar modificación humana. La Agencia de Asuntos Culturales de Japón no ha clasificado el sitio como arqueológico. Tampoco lo ha descartado. Si es natural, ¿por qué su organización supera a otras formaciones similares? Si fue modificada, ¿quién lo hizo y cuándo? Yonaguni sigue ahí. Sumergida. Sin veredicto. Caso 2. La carretera de Bimini. En septiembre de 1968, frente a North Bimini Island, en las Bahamas, el arqueólogo y zoólogo Dr. J. Manson Valentine observó una alineación que parecía imposible ignorar. A 5 a 6 metros de profundidad, se extendía una formación de bloques de piedra durante casi 800 metros. Los bloques eran rectangulares, de 3 a 4 metros de largo y unos 60 centímetros de grosor.
Estaban dispuestos en línea casi recta, con una regularidad sorprendente. Algunos parecían apoyarse sobre piedras más pequeñas, como si hubieran sido nivelados. La estructura fue bautizada como la carretera de Bimini. En 1978, el geólogo Dr. Eugene Sin, de la Universidad de Miami, concluyó que se trataba de beach rock, un tipo de caliza que se forma naturalmente en zonas costeras y se fractura en bloques al secarse. Las dataciones situaron su formación entre 2.000 y 4.000 años. Otros investigadores, como William Donato, documentaron filas paralelas, posibles capas inferiores, bloques con signos de recorte, piedras de soporte bajo losas principales. En 2005, estudios con sonar detectaron estructuras adicionales enterradas bajo la arena, incluyendo lo que podría ser una zona portuaria. El beach rock existe. pero raramente Se extiende cientos de metros en línea recta. presenta bloques tan uniformes. Muestra posibles niveles constructivos. Incluso algunos defensores de la explicación natural admiten que el material puede ser natural, pero la disposición no necesariamente lo es. ¿Es una formación natural extraordinariamente ordenada? ¿O una estructura humana construida con material natural? La carretera de Bimini sigue siendo accesible. Visible. Y profundamente ambigua. Caso 3. La anomalía del mar Báltico. En junio de 2011, el equipo sueco Ocean X, liderado por Peter Lindberg y Dennis Asberg, realizaba una prospección rutinaria de naufragios en el mar Báltico. La misión utilizaba side-scan sonar a unos 90 metros de profundidad. Entonces apareció algo inesperado. En la pantalla surgió una forma circular de casi 60 metros de diámetro. No era irregular. No parecía erosionada al azar. Mostraba bordes definidos, superficies lisas y lo más inquietante, una estructura que parecía una rampa o escalinata conduciendo hasta la parte superior. Cuando las imágenes se hicieron públicas, la reacción fue inmediata. La formación no se parecía a ningún accidente geológico típico del Báltico. En 2012, el equipo regresó con buzos y equipos más avanzados. Geólogos consultados afirmaron que podía tratarse de un depósito glaciar, rocas transportadas por el hielo durante la última glaciación y abandonadas al fundirse. El mar Báltico, efectivamente, fue cubierto por enormes capas de hielo. Los buzos reportaron algo inesperado. Superficie ennegrecida, como quemada. Textura diferente a las rocas circundantes. Fallos eléctricos al situarse sobre la estructura. Interferencias en cámaras, satélites y sonar. Las muestras recuperadas fueron analizadas. El resultado, roca volcánica. Aquí surge el problema. El fondo marino del Báltico es sedimentario. No hay registros de actividad volcánica en esa zona. El geólogo Dr. Volker Bruchert, de la Universidad de Estocolmo, confirmó el origen glaciar de algunas muestras, pero no pudo explicar la geometría simétrica, las líneas rectas, la interferencia electromagnética localizada. Un ingeniero eléctrico, Stefan Högberg, midió anomalías magnéticas claras en la zona. Además, exploraciones posteriores detectaron una segunda estructura similar a unos 200 metros de distancia, conectada por formaciones lineales. ¿Por qué un depósito glaciar tendría forma circular perfecta? ¿Por qué el magnetismo afecta equipos solo en ese punto? La anomalía sigue en el fondo del Báltico. Sin excavación completa. Sin conclusión definitiva. Caso 4. Las estructuras del Golfo de Cambay. En 2001, el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India, NIOT, realizaba estudios de contaminación marina en el Golfo de Cambay, frente a la costa del estado de Gujarat. El objetivo no era arqueológico. Los escaneos sonar revelaron patrones geométricos a 30 a 40 metros de profundidad, extendiéndose a lo largo de 9 kilómetros por 2 kilómetros. Las imágenes mostraban formas rectangulares, patrones en cuadrícula, lo que parecían calles, plataformas masivas. En 2002, nuevas exploraciones sugirieron la presencia de una estructura escalonada, similar a una pirámide o zigurat. Las autoridades indias actuaron con cautela. El Archaeological Survey of India reconoció el interés del hallazgo, pero señaló la falta de pruebas visuales claras. El principal problema, visibilidad casi nula. El Golfo de Cambay es uno de los entornos marinos más turbios del mundo. Se recuperaron objetos, fragmentos de cerámica, cuentas, esculturas, piezas de madera trabajada.
Algunos análisis realizados por el National Geophysical Research Institute arrojaron fechas entre 7.500 y 9.500 años. Un fragmento de madera dató aproximadamente 9.500 años. Los críticos señalaron que los objetos podrían haber sido arrastrados por ríos. El sonar puede producir ilusiones geométricas. No existen fotografías submarinas concluyentes. Incluso Graham Hancock, favorable a la arqueología alternativa, expresó frustración por la falta de confirmación visual. Aún así, el gobierno indio declaró la zona protegida para futuras investigaciones. ¿Es un asentamiento sumergido anterior a las civilizaciones conocidas? ¿O una interpretación excesiva de datos sonar? El Golfo de Cambay guarda algo bajo su agua turbia, pero nadie ha podido verlo con claridad. Caso 5. La ciudad sumergida de Cuba. En 2001, la ingeniera marina Paulina Selitsky y su esposo Paul Baines-Weich trabajaban para la empresa canadiense Advanced Digital Communications, explorando el fondo marino al oeste de Cuba. A una profundidad de 700 metros, el sonar detectó algo extraordinario. Las imágenes mostraban pirámides, plataformas, estructuras rectangulares, líneas rectas de cientos de metros. Todo parecía organizado como una ciudad. La profundidad lo cambiaba todo. A 700 metros, ninguna civilización conocida pudo haber construido, según la historia aceptada. Respuesta oficial. En 2003, se enviaron rovers con cámaras. Las imágenes eran borrosas, pero mostraban grandes bloques de piedra aparentemente colocados de forma organizada. Algunos investigadores sugirieron fracturas naturales en roca volcánica. Aquí surge el conflicto fundamental. Durante la última glaciación, el nivel del mar bajó unos 120 metros. Number 700. Para que esas estructuras hubieran sido construidas en tierra firme, tendrían que tener millones de años, o haber descendido por eventos tectónicos extremos. El geólogo cubano Dr. Manuel Iturralde declaró que, si fueran artificiales, serían anteriores a cualquier civilización humana conocida. El Caribe es tectónicamente activo. Existen registros de grandes deslizamientos submarinos. Pero no hay evidencia de hundimientos de esa magnitud en tiempos humanos. Tras el interés inicial, la financiación desapareció. Un documental de National Geographic fue considerado y cancelado. ¿Es una ciudad imposible? ¿O una formación geológica que imita, con demasiada precisión, un entorno urbano? La ciudad sigue allí. A 700 metros. Fuera de nuestro alcance. Caso 6. Las formaciones del Canal de Yucatán. En 2013, un equipo del Scripps Institution of Oceanography realizaba un mapeo geológico del Canal de Yucatán, el estrecho marino que separa Cuba de la península mexicana. La misión no buscaba restos arqueológicos. Su objetivo era puramente geológico. A unos 400 metros de profundidad, el sonar multias detectó estructuras rectangulares de gran tamaño, dispuestas en patrones que no parecían aleatorios. Algunas medían hasta 15 metros de largo. Otras repetían dimensiones casi idénticas, aproximadamente 12 por 8 metros. Los bloques parecían alineados en filas, con bordes rectos y superficies planas. La explicación inicial fue basalto columnar, una formación volcánica que puede producir geometrías regulares. Ejemplos famosos existen en tierra firme, como la calzada del Gigante en Irlanda. Sin embargo, al analizar los datos con mayor detalle, surgió un problema. El basalto columnar forma columnas hexagonales, no rectángulos. Las imágenes sonar mostraban ángulos rectos, no polígonos naturales. Además, varias estructuras compartían dimensiones casi idénticas. Presentaban orientaciones similares. Algunas parecían tener muros verticales. Las muestras confirmaron que la roca era volcánica, pero no explicaban la organización. Una hipótesis alternativa sugirió que la lava pudo haberse solidificado alrededor de estructuras preexistentes. Pero eso implicaría la existencia de formas previas, cuya naturaleza sigue sin explicación. La expedición no tenía presupuesto ni tiempo para una investigación arqueológica profunda. La anomalía quedó registrada y archivada. ¿Por qué la repetición dimensional? ¿Por qué la alineación? El Canal de Yucatán guarda patrones que nadie ha vuelto a estudiar de forma directa. Caso 7. Los megalitos sumergidos del Mediterráneo. En 2015, arqueólogos marinos dirigidos por C. Ben Abraham y Ehud Galili, frente a la costa de Israel, realizaron un hallazgo que cambiaría la conversación.
A 40 metros de profundidad, cerca de Atlit, apareció una estructura que recordaba inquietantemente a Stonehenge. Se trataba de un conjunto semicircular de grandes piedras erguidas, algunas de hasta 15 toneladas, colocadas verticalmente en el lecho marino. Las piedras estaban alineadas. Tenían alturas similares, 1,5 u 2 metros. Presentaban separación regular. Nada en la geología local explicaba esa disposición. Aquí no hubo evasivas. Los investigadores realizaron Mapeo 3D. análisis petrográfico, estudio de organismos marinos adheridos, dataciones sedimentarias. La conclusión fue clara: estructura humana, construida hace unos 7.000 años, cuando el área estaba en tierra firme o aguas muy poco profundas. Se identificaron marcas compatibles con extracción, selección intencional de bloques, organización espacial funcional. La estructura fue publicada en revistas académicas revisadas por pares, no sobre el origen, sino sobre el propósito. Trampa de pesca monumental? Lugar ritual? Marcator territorial? El tamaño de los bloques supera lo necesario para un uso práctico simple. ¿Por qué invertir tal esfuerzo? ¿Qué significado tenía el mar para quienes lo construyeron? Este sitio demuestra algo crucial: estructuras artificiales submarinas existen y pueden ser verificadas. Caso 8. Doggerland, el paisaje perdido del Mar del Norte. Doggerland fue una vasta región que conectó Gran Bretaña con Europa continental durante la última glaciación. Hace unos 6.500 a 8.000 años, el aumento del nivel del mar la sumergió por completo. Durante décadas, pescadores recuperaron herramientas, huesos y restos humanos del fondo marino. Pero en 2019, investigadores de la Universidad de Bradford detectaron algo más. Utilizando tecnología de mapeo desarrollada para la industria petrolera, identificaron líneas rectas extensas, formaciones circulares, patrones de piedra organizados. Algunos parecían restos de muros, otros cimientos de viviendas, y uno destacaba especialmente: una plataforma rectangular de 30 metros, con bordes rectos. Los científicos fueron cautelosos. No hablaron de ciudades. Hablaron de estructuras potencialmente artificiales. En 2020, ROVersus confirmaron la presencia de postes de madera incrustados en el sedimento. Dataciones por carbono, 7.000 u 8.000 años. Doggerland cumple todos los criterios. Sabemos que hubo humanos. Sabemos que construían estructuras. Sabemos que el área fue inundada. Además, algunas disposiciones coinciden con patrones neolíticos conocidos. La visibilidad es mínima. El Mar del Norte es turbio. La confirmación visual directa es limitada. Pero a diferencia de otros casos, aquí el contexto refuerza la hipótesis humana. ¿Cuántas estructuras siguen enterradas? ¿Qué parte de nuestra historia yace bajo el mar? Doggerland no es un misterio aislado. Es un aviso. Caso 9. Las pirámides submarinas de Okinawa, formaciones de Kerama. En 1997, buzos locales frente a las islas Kerama, al suroeste de Okinawa, comenzaron a reportar una serie de formaciones piramidales a profundidades de 20 a 30 metros. No se trataba de una estructura única, como en Yonaguni, sino de múltiples pirámides dispersas en una misma zona. Cada formación presentaba una base de entre 10 y 15 metros, con alturas que alcanzaban los 8 metros. Lo inquietante no era solo la forma, sino la repetición. Las pirámides mostraban 4 caras bien definidas, ángulos consistentes entre estructuras, orientaciones similares, alineaciones entre sí. Durante las mediciones, se detectaron lo que parecían caminos o corredores rectilíneos entre algunas de ellas, visibles como cambios de textura y elevación en el fondo marino. La explicación predominante fue erosión diferencial en areniscas estratificadas. Las corrientes marinas, constantes en la región, podrían haber esculpido formas similares en afloramientos cercanos. El geólogo Masaki Kimura, que ya había estudiado Yonaguni, examinó también estas formaciones. Su objeción principal no fue una pirámide aislada, sino la probabilidad estadística. Que una formación natural adopte una forma piramidal es posible. Que varias lo hagan, con tamaños, orientaciones y ángulos similares, en un área limitada, es mucho menos probable. Además, se documentó un posible símbolo grabado en una de las caras. Superficies con desgaste irregular, incompatible con erosión uniforme.
Alineaciones que no siguen la dirección dominante de las corrientes. Un equipo conjunto japonés-estadounidense concluyó en 2003 que las formaciones eran probablemente naturales, con posible modificación humana. Esa frase, posible modificación humana, quedó sin desarrollo posterior. ¿Por qué modificar formaciones naturales bajo el agua? ¿Eran marcadores? ¿Límites? ¿Estructuras rituales? Las pirámides de Kerama siguen siendo un caso híbrido. Ni descartadas, ni aceptadas. Caso 10. Las estructuras de la antigua costa del Mar Negro. En 1999, el arqueólogo marino Robert Ballard, conocido por el descubrimiento del Titanic, lideró una expedición en el Mar Negro. El objetivo era claro: buscar evidencia de asentamientos humanos sumergidos por un evento de inundación masiva ocurrido hace unos 7.500 años. Los estudios geológicos indicaban que el Mar Negro había sido un lago de agua dulce hasta que el Mediterráneo rompió una barrera natural, provocando una inundación repentina que elevó el nivel del agua más de 100 metros. A 95 metros de profundidad, el sonar reveló una antigua línea costera, perfectamente preservada. Con RO Versus, el equipo encontró vigas de madera talladas, estructuras con ángulos rectos, cimientos de piedra, lo que parecía una vivienda completa. La preservación era excepcional gracias a las aguas anóxicas del fondo marino, sin oxígeno, que impiden la descomposición. Aquí no hubo negación. Las dataciones por carbono confirmaron edades de aproximadamente 7.500 años. La comunidad científica aceptó que se trataba de asentamientos humanos inundados. Lo inesperado fue el nivel de sofisticación. Ensembles de madera tipo mortaja. Organización espacial coherente. Posible planificación urbana. Algunas estructuras superaban los 12 metros de longitud y parecían cumplir funciones específicas: viviendas, almacenes, espacios comunales. El hallazgo no contradice la historia, pero la empuja hacia atrás. Sugiere que sociedades costeras poseían técnicas arquitectónicas avanzadas antes de lo que se asumía para la región. Además, plantea una pregunta incómoda. Si estas estructuras sobrevivieron 7.500 años bajo el mar, ¿cuántas otras, en entornos menos favorables, nunca veremos? ¿Cuántos asentamientos fueron borrados por el aumento del nivel del mar? ¿Cuántas culturas costeras desaparecieron sin dejar rastro en tierra firme? El Mar Negro no oculta una anomalía. Oculta un capítulo completo de la historia humana. 10 estructuras. 10 ubicaciones distintas. Océanos separados por miles de kilómetros, y, sin embargo, un mismo patrón. Geometría precisa. Alineaciones repetidas. Escalas que desafían la erosión aleatoria. Y, en varios casos, evidencia directa de intervención humana. Algunas han sido aceptadas oficialmente. Otras permanecen en un limbo incómodo. No refutadas. No confirmadas. Simplemente archivadas. No porque falten datos, sino porque las implicaciones son demasiado grandes. Porque aceptar que civilizaciones antiguas construyeron, modificaron o utilizaron estas estructuras obligaría a reescribir capítulos completos de nuestra historia costera. Capítulos que el océano se encargó de borrar. La pregunta, entonces, no es si ocurrió. La pregunta es, ¿por qué tantos de estos hallazgos fueron minimizados, retrasados o abandonados? Quizá el fondo del mar no oculte monstruos. Quizá oculte algo más inquietante. Nuestro pasado olvidado. Este canal existe para examinar preguntas como estas con calma y rigor. Si ese enfoque le interesa, puede suscribirse.